Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ila Alejandra Tadeo Chan y esta es la presentación de mi segunda asesoría en línea. Como comenté desde la asesoría anterior, me está ayudando un familiar quien funge como paciente. Eh, y como les mencioné, mi nombre es Ila Alejandra Tadeo Chan, soy de la carrera de nutrición aplicada. Esto forma parte de las prácticas de estadía 2 de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Pues entonces comenzamos. Señorita Verónica, me da mucho gusto verla. Nos vimos hace unos 2 o 3 días, ¿recuerda? Y quedamos en que hoy vamos a realizar la segunda asesoría para ver el plan nutricional que iba a seguir. ¿Sí? Sí, así es. Ok, bueno, vamos a comenzar. Le voy a platicar rápidamente. Esto es información teórica, en realidad no es muy indispensable que la conozca, pero quiero mencionársela de todos modos. En su caso, para calcular las calorías que requería al día, utilicé la fórmula que usted puede ver aquí. Bueno, aquí no se menciona, pero se utilizó una fórmula que se utiliza precisamente para pacientes con obesidad. Recordemos que la asesoría pasada platicamos que su diagnóstico incluía la obesidad. ¿Recuerda? Sí. Ok, entonces con este cálculo que realicé, el plan o el objetivo es lograr que cada semana se pierda de medio kilo a 1 kilogramo. ¿Ok? En su Ok. caso, consideré su nivel de actividad física que mencionó, que prácticamente es solo caminar. ¿Recuerda? Solo caminar en su trabajo, me dijo usted. Aparte de eso, reitero, usted no tiene otra actividad física, me mencionó. Sí, así es, solo caminar. Solo caminar, ¿verdad? Entonces, contemplando eso, utilizo un nivel de actividad física pues leve o moderado, una fórmula llamada de Harris y Benedict, y le apliqué un déficit calórico. Le comenté que vamos a perder de medio kilo a 1 kilo a la semana, ¿recuerda? Sí. ¿Ok? Entonces, este déficit quiere decir que de lo que salga que necesita usted en calorías, se reduce un poco la cantidad. Sin embargo, no nos vamos a quedar con hambre, ¿sale? Así que no se asusta al respecto. Entonces, aquí hemos desarrollado esta fórmula y al final notamos que son 1500 kilocalorías. En realidad, a estas necesidades calóricas, solo se le redujo un poco, ¿vale? Solo es un poco y estamos iniciando nada más, pero como le dije antes, no es para que se quede con hambre y es especial ese tipo de fórmula que se usa en mujeres. El tipo de peso que se utilizó, pues es el ideal, es el recomendado. Sin embargo, no se vaya con eso, no estamos buscando con usted un peso ideal. Buscamos simplemente llegar a un peso adecuado dentro del IMC, ¿ok? Entonces no Ok. pasa nada, no se asusta ni se estresa el resto. Pues este es el plan de alimentación. Este consta de 2 hojas, le muestro, esta es la parte trasera y esta es la parte delantera. Ahí aparece su nombre, aparece mi correo por si necesita enviarme alguna duda o algo que tenga. Aparecen recomendaciones generales, qué cosas vamos a evitar. Ahora bien, en la parte trasera aparece la guía para su menú. Yo le voy a enviar, ¿ok? Un menú. Sin embargo, quiero que chequeemos esto, estas 3 semanas de tratamiento que vamos a tener. Ese es un menú en donde aparecen las raciones, se basa en un sistema de intercambios, así se conoce esto. ¿Qué quiere decir esto? Yo le voy a decir cuántas raciones o equivalentes usted va a consumir en cada tiempo de comida, como se ve ahí. No sé si ya lo veo en ese guía para su menú. Ujú. Dice desayuno, comida, cena, colación matutina, colación vespertina. Y al final hay una tablita en azul que dice total equivalentes al día. ¿Ok? Esto Ok. es lo que vamos a consumir en todo el día, como le indica su nombre. Yo lo acomodé en cada tiempo de comida. Es un ejemplo que usted puede seguir. Entonces, pongámosle que usted vamos a planear la cena. Imaginemos. Por ejemplo, ¿qué opciones tenemos para la cena? ¿Qué equivalentes o qué grupos de alimentos tenemos para la cena? No sé si lo pueden notar en la tabla. Sí. ¿Ok? Dígamelos. Verdura, fruta, cereal sin grasa, alimentos de origen animal, MBAG, Muy bien. leche descremada y aceites y grasas sin proteína. Ok. Entonces, imagínese que usted va a planear su cena. Ok, vamos a planear. Podemos comenzar tal vez con una cena sencilla. Bueno, un poco sencilla. ¿Le gusta el cereal? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, son cereales sin azúcares, ¿ok? O, por ejemplo, lo que consumimos como el gallo, cereales integrales. Bueno, de preferencia de los que no tienen azúcar simplemente. Entonces, Sí. ahí dice cereales sin grasa. ¿Cuántos equivalentes tenemos para los cereales sin grasa? En la cena.
Eh, una. Ok, no, ahí dice 2 para la cena. Ah, sí, perdón, dos. 2, ok. Entonces, va usted a su tabla de variedad de cereales sin grasa. Busque donde dice cereal de maíz o de arroz, que es en el cereal que le acabo de comentar. ¿Cuánto es un equivalente? Media taza. Media taza. Ok. Todo, le olvidé comentarle esto. Todas las cantidades que aparecen en esas tablitas de variedad de verduras, variedad de frutas, es un equivalente o una ración. ¿Ok? Entonces, si ahí le dice que son 2 equivalentes de cereales sin grasa, un equivalente de cereal de maíz, ¿cuánto es? Media taza. Media taza. Un equivalente es media taza. Entonces, Ok. si nos pide 2 equivalentes de cereales sin grasa, ¿cuánto va a ser? Una taza. Una taza. Muy bien. Ahora, ¿cómo puede medir la taza? En este caso, permítame un segundo, voy a traer unos materiales que tengo. ¿Ok? Estos son los materiales que tengo, los tenía aquí al ladito, para que nos guiemos. ¿Cuánto es una taza? Esta es una taza como la que utilizamos tales para el café. Usted tenga una taza, podemos ayudarnos a medirlo. Entonces, dice que es 2 equivalentes de cereal, va a ser esto una taza. ¿Ok? Entonces, va a sacar una taza de estas de cereal. Ya tenemos entonces el cereal sin grasa. Ahora bien, ¿qué otra podemos ponerle leche? Obviamente que es lo más común. O no sé si quiere otra cosa como yogurt. ¿Qué prefiere Eh, usted? sí, yogur. Yogurt. Ok, entonces buscamos en leche descremada. Ujú. ¿Cuántas raciones hay para la cena? Una. Una. Vamos a la tabla. Está en color blanquito, ¿verdad? Sí. En la tabla. Ok, entonces vamos a la tabla de leche descremada. ¿Cuáles son las opciones que tenemos de leche descremada? 3 cuartos de taza. Muy bien, para el yogur que quiere. Tal vez usted se pregunte cuánto es eso. Lo mismo. Esta es una taza. Imagine que lo divide en 4 partes, 3 cuartos, entonces como un poquito menos antes de llegar al final. ¿Ok? Entonces ya tenemos el cereal, cereales sin grasa, ya tenemos leche descremada. ¿Qué nos falta para la Eh, cena? fruta. Fruta, muy bien. Piensa una fruta al azar. Usted piensa una que le guste, Eh, mm, que pueda agregar a su cereal. como pasas. Muy bien, Pasitas. pasas. Entonces buscamos en variedad de frutas. Ujú. ¿Cuánto es un equivalente de pasas? Eh, ¿Alcanza a ver? sí, 2 media cucharadas. Muy bien, 12 media cucharadas. Muy bien, ese es un equivalente. ¿Y cuánto nos marca de equivalentes en la cena de fruta? Una. Una. Entonces, 2 cucharaditas y media para que sea más fácil en casa. Esta es como una de las cucharas que usamos a veces para el café, una sencilla. Dice 2 cucharadas y media, son 2 de estas, y la última solo la mitad. Unidad. Anda, 2 cucharadas y media. Entonces ya tenemos que va a llevar nuestro cereal, el yogur, ya tenemos leche descremada por el yogur, ya tenemos cereal sin grasa por el cereal, ya tenemos la fruta por las pasitas. ¿Qué cosa nos falta en la cena? ¿Qué grupos nos faltan en la cena? La verdura Muy bien, ¿qué otro grupo nos falta? Verdura, ¿qué más? y aceites y grasas sin proteína. ¿Qué? Y también nos faltan los alimentos de origen Alimentos de animal. origen animal. Muy bien. Entonces, ¿qué se nos podría ocurrir? Póngalo usted, si tenemos verduras, tenemos alimentos de origen animal, tenemos aceites y grasas. ¿Tal es una ensalada? Ujú. Sí. ¿Sí? Piense una verdura al azar, la que usted quiera. Brócoli. Brócoli. Muy bien. ¿Cuánto es un equivalente de brócoli? Vaya a su tabla de verduras. ¿Cuánto es un equivalente de brócoli? Media taza. Muy bien. Entonces, un equivalente de brócoli es media taza, pero ¿cuántas raciones equivalentes nos pide para la cena de verduras? 0,5. Es decir, la mitad de un equivalente. Ok. Entonces, si nos dice que es media taza de verduras o de brócoli, me dijo,
Ujú. Esta es media taza. Entonces va a ser la mitad de la mitad. Es decir, esto comeríamos de brócoli. Ok. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué le podemos poner al brócoli? Tenemos alimentos de origen animal, MBAG. ¿Está marcado en qué color? ¿Ya lo vio? Rojo. Rojo, muy bien. Entonces vamos a la tabla de variedad de productos de origen animal. ¿La vio? Sí. Perfecto. ¿Qué opciones tenemos para poner en nuestra ensalada que sean en color rojo? Pollo. Muy bien. ¿Pollo quiere? ¿Cuánto es un equivalente de pollo? 40 gramos. Ok. Entonces te pregunto, bueno, pero ¿cómo voy a saber? Yo no tengo báscula, porque no creo que tenga báscula en casa, ¿verdad? No, no tengo. No tiene. Ok, no pasa nada. Toma la carne, ve la cantidad o el tamaño, por decirlo así. Esto más Sí. o menos son como 40 gramos, de 30, 40 o 50 gramos, más o menos. Es una aproximado, ¿ok? Entonces, si nos dice que es un equivalente de alimentos de origen animal, o es decir, 40 gramos de pollo, esto sería. ¿Qué puede hacer para que esté un poquito más como, que sea un poco más apetecible en su ensalada? Yo le recomiendo que lo hace un poquito el pollo, ¿ok? O lo Ujú. cosa, si quiere, ese pedacito y lo deshebra en su ensalada y lo puede poner. Ok, es Ok. una opción. Entonces ya tenemos verduras, ya tenemos frutas, ya tenemos cereales sin grasa, ya tenemos alimentos de origen animal, ya tenemos la leche descremada. ¿Qué nos falta? ¿Puede anotar en la tabla qué nos falta? Aceites y grasas. Muy bien. Entonces, ¿qué opciones tiene usted? Vamos a la tabla de aceites y grasas. Fíjese bien en el color. Si se da cuenta en la cena, el color de aceites y grasas sin proteína, ¿de qué color está? Blanco. Blanco. Entonces, si vamos a la tabla de aceites y grasas, hay unas que están en blanco y unas que están en rosa. ¿Ya Ujú. lo veo? Entonces, Sí. nosotros para la cena vamos a usar los que están en Blanco. blanco. Muy bien. ¿Qué opciones tenemos para agregarla a nuestra ensalada de brócoli y pollo? ¿Qué opción le Mm, gusta de las que hay en blanco? Aguacate. Muy bien. ¿Cuánto es de aguacate? Media. Muy Media bien, pues. muy bien. Media pieza. Entonces, así usted ya tiene su cena. Esa sería su cena. Su cereal Ok. y su ensalada. Usted lo va a ir planeando en cada tiempo de comida, ¿ok? Simplemente ve verduras. Ah, se me ocurre una opción. Quiero esta. Se va a su tabla de verduras, ve cuánto es un equivalente de esa verdura que quiere y ve también cuánto se está poniendo que es para la comida, que es correspondiente, ya sea para el desayuno, comida, cena. Hay colaciones, recuerdo la semana pasada, que, bueno, hace unos días, perdón, que platicábamos que íbamos a tener colaciones porque usted me dijo que no come entre comidas, ¿sale? Entonces, como hay Sí. cosas que consideré que hay cosas que usted comía antes, por ejemplo, los gansitos, que tal está acostumbrada su paladar a ciertos alimentos, a ciertos sabores, considera agregar en las colaciones como cosas en las que usted pueda decirle si pudiera picar. Por ejemplo, en la colación matutina, es decir, entre la comida y la cena, ¿qué alimento tenemos ahí? ¿Notó que dice aceites y grasas con proteína? Ujú. Dice 1.5 raciones, ¿no es cierto? Sí. Ok, entonces, ¿de qué color está? De rosa. Muy bien. Si nos vamos a la tabla de aceites y grasas, ¿cuáles son las opciones que tenemos de rosa? ¿Cuál le gusta de esas? Pepita. Muy bien. ¿Cuánto es de pepita? 10 gramos, ¿no? Sí. Ok, pepita 10 gramos son cantidades muy pequeñas, o sea, estamos hablando de 10 gramos sería como más o menos así, son cantidades muy chiquititas. ¿Sale? Ok. En nuestro caso, para la colación, nos indica que es 1.5 raciones de pepita. Entonces, recuerda que 0.5 dijimos que es mitad, ¿se acuerda? Sí. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que es 10 gramos, es un equivalente. Si fuera 1.5 equivalentes, es decir, un equivalente y la mitad del siguiente, ¿cuánto sería? No sé si me di a entender, Mm, no. ¿no? Ok. Un equivalente son 10 gramos, ¿verdad? De Sí. pepita. La mitad de 10. 5. Muy bien, entonces 10 más 5, 10 más 15. 5, 15. Ahí está, es eso. 1.5 equivalentes. Ok. Ajá. Probemos con otro para que, porque veo como que se le
complica un poco eso de los equivalentes cuando es de 0.5. Vamos a ver otro ejemplo. En la comida, por ejemplo, tenemos de raciones de verdura 1.5. ¿Ya lo vio? Sí. Ok. Entonces, una verdura al azar, la que usted quiera. Eh, tomate, jitomate. Muy bien. En la tabla de verduras, ¿cuánto es un equivalente de jitomate? Una pieza. Bien. Ese es un equivalente. La mitad de una pieza sería, de un jitomate, pues sería media pieza, ¿no? Sí. Ok, entonces estamos hablando, si dice 1.5, sería un jitomate Jitomate y medio. y, ok. Ajá. O sea, usted véalo, por ejemplo, cuando, porque todas las cantidades que le puso a usted son de 1.5 o 0.5. Si Sí. hablamos de 1.5, entonces es un equivalente y para que llegue al 0.5 es la mitad del siguiente. Ok. ¿Ok? Entonces, a ver, otro ejemplo. Si yo le dijera, no está aquí en su tabla, pero si yo le dijera, señorita Berito, yo quiero que me dé 1.5 equivalentes de durazno. Ok. Vaya a su tabla de frutas. ¿Cuánto es un equivalente de durazno? Un equivalente de durazno. 2 piezas. 2 piezas. Ese es un equivalente, pero le estoy pidiendo 1.5. ¿Cuánto sería? Una pieza y la mitad de la otra pieza. Casi. Un equivalente son 2 duraznos, ¿verdad? Ajá. Y la mitad de 2 duraznos, entonces. 1 y medio. Entonces, un equivalente y medio son 2 duraznos y medio. Tres Dos. duraznos, pero tres Ah, duraznos. ok, Ajá. ok, ok. Porque si 2 duraznos es un equivalente, ¿no? Es Sí, decir, yo necesito 2 duraznos para tener un equivalente. Si ok. me dijera, no, no quiero todos equivalentes, es decir, no quiero 2 duraznos, solo quiero la mitad, solo me queda un durazno, ¿no? Ahí está. Sí, Entonces, si dice 1.5 equivalentes de durazno, el primer equivalente son 2 duraznos. ¿Ok? Lo dejé. Y mi segundo equivalente son otros 2 duraznos, pero yo no quiero otro equivalente, yo solo quiero la mitad. Entonces solo me queda uno. ok, Entonces ya tenemos 3 duraznos. ok. No sé si me di a entender. Sí. ¿Le gustaría otro ejemplo? Sí. A ver, imaginemos que yo le dijera, señorita Vero, yo quiero 1.5 de alimentos de origen animal, los que están de blanquito, que son B a G. Busque, Ok. elija uno. Eh, chuleta de cerdo. Bien. Chuleta de cerdo, bueno, ahí no se ve, lo voy a modificar eso porque no se alcanza a ver bien, pero es media pieza. Ok, Sí. media pieza. Ese es un equivalente. Ok. Ok, ese es un equivalente de chuleta. Yo le digo 1.5 equivalentes de chuleta. ¿Cuánto sería? Mitad de Sería chuleta. Ajá. 1.5 equivalentes. Piénsale. ¿Sería una chuleta? Ok, casi. Serían 3 cuartos. Ok. 3 cuartos. ¿Sale? ¿Por qué? Si un equivalente es la mitad de una chuleta, ok, tengo la mitad, aquí está otra mitad. ¿Ok? Estos son dos equivalentes. Mitad y mitad. Porque se supone que un equivalente de chuleta es la mitad. Es media, ajá. La mitad de un medio es un cuarto. Ok. ¿Ok? Ok. Entonces, ya vimos por qué. Entonces, como vamos a hablar en cuartos, puede verlo así más fácil. 1 cuarto, 2 cuartos y el último cuarto, 3 cuartos. 3 cuartos. Eso sería. ¿Sale? De todos modos, cualquier duda que tenga, por ejemplo, en eso no importa, envíeme WhatsApp, yo le ayudo en ese aspecto. Se va a Ok. acostumbrar. De hecho, esas 3 semanas son para que nos acostumbremos a eso, ¿ok? Obviamente Ok. al principio se va a hacer bolas porque hasta yo cuando comencé a estudiar me confundía mucho, ¿ok? No pasa nada, es normal. Pero ese es el punto de aprender para que usted sepa cómo comer más adelante cuando ya esté usted sola, más adelante. ¿Ok? Ok. De todos modos, aquí, bueno, vamos a agregar nada más mencionar las recomendaciones. Recuerden, le puse los horarios de comida. Desayuno durante la primera hora de despierto. Me había comentado que despierto entre las 6 y las 7. Entonces, si Ujú. despertamos a las 6, antes de las 7 hay que comer. Si despertamos a las 7, antes de las 8 hay que comer.
La colación de la mañana o la colación 1 es antes de que pasen 4 horas después del desayuno. La comida antes de que pasen 3 horas después de la colación 1 o la colación matutina. La colación 2 o colación vespertina antes que pasen 4 horas después de la comida. Y la cena antes que pasen 3 horas después de la colación 2. ¿Ok? Ok. Las recomendaciones se las enseñé desde la semana pasada, en eso no hay problemas. Yo le puse un ejemplo de menú de todos modos. Eso es un ejemplo que usted si quiere puede utilizar. Es perfecto para usted. Es un ejemplo de un día. Puede comenzar si quiere. Podría usted, de hecho es un ejemplo en cómo usted podría acomodar si quiere cuando lo anote. Yo le recomiendo que cuando lo vaya calculando, ¿ok? Lo vaya anotando en una hojita, ¿vale? Ok. Vaya anotando, ponga, por ejemplo, así la tablita que se ve aquí, desayuno, raciones y sus grupos. Y a un lado Ok. ponga igual a para que sepa qué está poniendo de cada grupo. Y Ok. háganlo ya sea en la mañana para que ya sepan todo el día qué es lo que va a estar comiendo según lo que haya en casa. Ok. ¿Por qué no le enseñé ahorita como tal un menú? Porque en ocasiones en casa no tenemos los alimentos que tal vez yo le ponga, ¿ok? Yo Ok. sé que se trabaja bastante y sé que le va a servir esto, entonces puede ser que un día llegue y yo le tenga puesto brócoli. Oye, pero pues yo no tengo brócoli, va a decir usted, entonces ya no comí ese día porque pues no tengo brócoli, no pasa nada. Va a su tabla y usted aprende a que si no tiene brócoli, bueno, ¿qué otra verdura tal vez sí tenga? Y con esa puedo comer, Ok. ¿sale? Entonces, esto vamos a estar trabajando estos 3 días. Le voy a enviar esas diapositivas donde se ve el ejemplo del menú para que usted vea cómo puede ir haciendo o cómo puede irle calculando. Es un ejemplo de un día, el desayuno, comida, cena y las 2 colaciones. Y esas son las referencias que usé. ¿Tiene alguna pregunta, algo que quiera saber? Pues no, hasta ahorita no. Ya, o sea, medio me confundí, pero pues ya ahí voy a ir aprendiendo. Ok. ¿Cómo recuerde? Si tiene, por ejemplo, quisiera que checáramos algo de nuevo, tal vez en la comida, en el desayuno. No. ¿No? Ok. Bueno, de todos modos, como le comenté, en la primera hoja de su plan de alimentación que le voy a enviar, se lo voy a enviar solito para que no vea las otras diapositivas. Aparece mi correo, mi Gmail, si me quiere enviar algo por esos medios, o ya sabe, tiene mi número de celular. Cualquier cosa, estamos atentas. ¿Sale? En el Ok. horario que desea. Entonces, pues la dejo, sería todo. ¿Ok? Ujú. Bueno, pues docente, me despido. Esta ha sido la presentación de mi asesoría 2. Pasa una excelente tarde.